Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 12, donde dice: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Comienza diciendo este versículo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, el resultado de la proclamación del Evangelio a los Corintios comprendía la verdad de la resurrección de Cristo. Y esta parte de la doctrina fue refrendada con el testimonio de tantos que vieron al Señor resucitado, de modo que no podía haber duda alguna entre los creyentes del hecho histórico de la resurrección de Jesús. La resurrección formaba parte esencial de la proclamación del Evangelio. Romanos capítulo 4 y versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por tanto, el mensaje evangelizador así lo anunciaba. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sobre la resurrección del Señor se ha considerado en el comentario a los versículos que anteceden. Sigue diciendo este versículo: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo introduce una pregunta reflexiva, puesto que aquí, para pedir atención a los lectores, ya que había algunos en la iglesia que negaban la resurrección de los muertos. Posiblemente, influencias filosóficas convertían la resurrección en una mera experiencia espiritual, en sentido de pasar de la muerte a vida en el acto del nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2 y versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero note que la resurrección de Cristo conlleva la aceptación de la resurrección de los muertos, porque Jesús, el que había resucitado, era también hombre. Y la argumentación del apóstol gira en torno a la humanidad de Jesucristo, que sin dejar de ser Dios, es también hombre. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice: y acá el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero por otro lado, los escépticos del mundo greco-romano no creían en la resurrección. Como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Al igual también la secta judía de los saduceos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Algunos enseñaban que el alma está prisionera en el cuerpo y una vez liberada alcanza la perfección. Luego vuelve a un cuerpo, aunque sea resucitado, era regresar a una situación imperfecta. Y los falsos maestros que se introducían encubiertamente en las iglesias cristianas negaban también esto, cuando dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emileo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo, capítulo 2
y los versículos 17 y 18. Es decir, que la esperanza de resurrección anunciada en el Evangelio como principio de fe no era necesario o incluso no era verdad, ya que al interpretar la Escritura, influenciados por el contexto social, se producen deformaciones. Para los maestros de la filosofía, de forma especial los seguidores del platonismo, hablar de la resurrección de la carne para darle condición de inmortalidad era absurdo, porque era perpetuar la materia. Y así se entiende la reacción de los epicureos y estoicos en el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, que cuando oyeron al apóstol hablar de la resurrección comenzaron a burlarse de su discurso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 32. Note que Pablo enseñaba que cuando una persona creía en Cristo, se producía la unión vital con Él, que consistía en la experiencia de una verdadera resurrección espiritual. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No hay duda que al unir al pecador muerto con la vida en Cristo se produce una verdadera resurrección espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 11, los versículos 25 y 26, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta resurrección de entre los muertos espirituales permite gozar de una nueva vida en Cristo, que genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas. Colosenses capítulo 3, los versículos 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida, de un estado de pecaminosidad, una continua desobediencia haciendo la voluntad de la carne, a una forma de vida en la que el Espíritu produce el carácter moral de Jesús, al que lo salvó, están unidos, mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en ellos, como así nos dice Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tengas en cuenta que ocuparse el espíritu de combatir y dominar la naturaleza carnal, como nos dice Gálatas capítulo 5 y versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es por eso que la transformación es bien evidente, como señala Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 al 25. De manera que los falsos maestros y los creyentes, engañados por ellos, a los que Pablo se refiere, entendían que la resurrección no sería algo futuro, sino que se había producido en el momento de creer. Sin duda, ellos estaban usando esta verdad espiritual para sustentar su herejía en pasajes sacados del contexto y limitándolos a su sentido espiritual, como se puede apreciar, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, Efesios capítulo 2, versículo 6 y Filipenses capítulo 3, versículo 11. La fe cristiana no solo enseña la resurrección espiritual que pasa al pecador de muerte a vida, sino también la corporal,
que se producirá en el traslado de la Iglesia y finalmente en la llamada resurrección final. La enseñanza del apóstol sobre la resurrección corporal estuvo también presente siempre en su predicación. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Nótese que si no hay resurrección de entre los muertos, Cristo, que estuvo muerto, no pudo haber resucitado, ya que la resurrección de Cristo es la de su cuerpo muerto, para ser revestido de inmortalidad. No fue una mera apariencia de resurrección, sino una verdad física e históricamente comprobada, como así señala el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y los versículos 36 al 43. Los que objetaban la resurrección negaban implícitamente la de Cristo y no podían ser, por tanto, cristianos. La consecuencia es grave. Quien no cree que Cristo resucitó no puede tener justificación, como nos dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Y también, quien niega la resurrección de los muertos, niega también la de Cristo. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Comienza diciendo este versículo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, la predicación del Evangelio se convertía, por tanto, en vana, porque no puede llevar fruto para salvación, ya que nadie puede ser justificado ni recibir tampoco el perdón de pecados y la vida eterna en un Salvador muerto. Del mismo modo que hizo ante el apóstol, construye aquí una oración condicional, que marca un contraste con el error que algunos proclamaban de la no resurrección de los muertos. La primera consecuencia es que todo el Evangelio queda invalidado si Cristo no resucitó de entre los muertos. La resurrección pone de manifiesto la aceptación y también la consumación de su perfecto sacrificio y se demuestra que es el verdadero Hijo de Dios y Salvador del mundo. Es más, su sacrificio, como testifica el hecho de la resurrección, fue aceptado por Dios y Él es propicio a nosotros en base a esa obra realizada en la cruz. Pero note que si no resucitó, entonces nada de estas verdades fundamentales de la soteriología bíblica son ciertas. Por tanto, la proclamación del Evangelio, en caso de que el Salvador no hubiese sido resucitado, se convierte en algo vacío, sin efecto, ni eficacia salvadora alguna. Sigue diciendo este versículo: vana es también nuestra fe. Pero note que de igual manera la fe de los que aceptaron el mensaje de salvación es también vana, porque es una fe que carece de contenido. Jesús apoya en su resurrección la validez de su promesa, que se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 1 al 4. Si no lo hizo, su sacrificio no fue aceptado y es ineficaz para salvar. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Por tanto, sin resurrección no hay provisión de justicia para justificar al que cree. Y ya se ha comentado antes la necesidad de la resurrección para la justificación. Si Jesús no resucitó, no hay posibilidad de unión con Dios para vida eterna, ya que la fe se volvería vana porque los muertos no pueden salvar a los vivos. Además, una fe depositada sobre Cristo mismo, si no se hubiese producido la resurrección, sería estéril,
porque no habría medio de justificación, ya que si la muerte hizo presa del Salvador y no se ha levantado de los muertos, no hay respaldo divino ni eficacia en la obra de la cruz. Además, la entrega de la vida del Hijo de Dios no habría servido para pagar el precio redentor y también justificar por la fe al que cree en él, porque el Salvador no está vivo. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Comienza diciendo este versículo: y somos hallados falsos testigos de Dios. Note que la segunda consecuencia es que si Cristo no resucitó, entonces los predicadores del Evangelio estaban dando un falso testimonio y por tanto vendrían a ser impostores, porque estarían dando un testimonio falso en un hecho que se atrevían a atribuir a Dios. Sin embargo, los que predicaban el Evangelio afirmaban que el Evangelio era el mensaje que proclamaba y además procedía de Dios. Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En ese mensaje estaba presente el hecho de la resurrección de Cristo, de modo que si no era verdad, mentían dando un falso testimonio en nombre de Dios. Note que la expresión falsos testigos de Dios puede tomarse como un genitivo objetivo o subjetivo. En el caso de ser objetivo, los predicadores del Evangelio estarían hablando mentiras sobre lo que Dios había hecho con Cristo, ya que en el caso de tomarse como subjetivo, ocurriría que Dios mismo le había mandado predicar una mentira, puesto que Jesús no podía ser resucitado de los muertos. También es necesario considerar que en la segunda forma subjetiva no es posible, de manera que solo cabe entender como válida la primera, en cuyo caso, si la resurrección de Cristo es mentira, es decir, no se produjo, entonces quienes proclaman la resurrección con verdad de fe eran unos mentirosos, en la misma categoría de los falsos profetas en el Antiguo Testamento y de los falsos maestros en el Nuevo. Sigue diciendo este versículo: porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. La falsedad del mensaje en caso de que Cristo no hubiera resucitado es atribuir a Dios una obra que no había hecho. Y ya como se ha dicho, la resurrección de Cristo era base de la fe. Romanos capítulo 10 y los versículos 8 y 9 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los que creían debían de tener la seguridad de que Dios le resucitó de los muertos, ya que no es posible confesar que Jesús es el Señor sin creer que fue resucitado de los muertos. Por medio de la resurrección es posible también el señorío del Señor Jesús. La fe en el resucitado determina la salvación, ya que la muerte y la resurrección de Jesús son el núcleo del Evangelio, como señalan los versículos 1 al 4. Y como se ha considerado anteriormente, sin la muerte no hay expiación, y sin la resurrección no hay justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Sigue diciendo este versículo: al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Note que el apóstol insiste
en la inseparable que es la fe en la resurrección de Cristo y la aceptación de la resurrección de los muertos. Y otra vez hace notar a los lectores que si los muertos no resucitan, Cristo, como hombre, no pudo resucitar. El testimonio del Evangelio en esta suposición se convierte en una falsedad y los mensajeros son testigos falsos que engañan a los oyentes. Es por eso que hemos de tener claro el argumento. Si los muertos no pueden ser resucitados, Cristo no resucitó, puesto que Él había muerto. Continuar con el versículo 16, donde dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La tercera consecuencia es que, si Cristo no hubiera resucitado, no sería posible la salvación del pecador. Por eso, introduce este tema mediante una sencilla frase cuando dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hay una relación inseparable entre los dos acontecimientos, porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. El versículo pareciera ser una repetición del versículo 13, pero no es así, puesto que en el texto introduce la enseñanza de los efectos de la no resurrección de Cristo, que se extienden en los dos versículos siguientes. Negar la resurrección de Cristo es el resultado de negar la resurrección de los muertos, implicando en ello a los apóstoles como impostores por predicar una mentira, como señalan los versículos 13 al 15. Pero aquí, esta misma negación implica la imposibilidad de salvación de los cristianos. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Comienza diciendo este versículo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Note que si Cristo no resucitó, la fe depositada en Él es vana, realmente sin fruto, ya que el adjetivo aquí equivale a estéril, y es diferente al que se usa en el versículo 14, y que significa vano. De modo que antes era una fe sin contenido, aquí es una fe estéril, sin fruto, incapaz para la salvación. Sigue diciendo este versículo: aún estáis en vuestros pecados. Si la salvación se alcanza por gracia, mediante la fe, y el instrumento que es la fe no es viva y eficaz, la consecuencia es de una tremenda gravedad. Aún estáis en vuestros pecados. Con una fe vana el hombre estaría bajo condenación por el pecado, ya que la resurrección de Cristo es, como se ha considerado, imprescindible para la justificación, como señala Romanos capítulo 4 y versículo 25. Y si no resucitó, el creyente en él estaría aún sin justificación. Por consiguiente, enseñar que no hay resurrección es negar que exista perdón de pecados y justificación para vida. Las consecuencias de la falsa enseñanza sobre la resurrección es rechazar la doctrina de la salvación, ya que negar una es negar la otra. La doctrina bíblica está plenamente unida una con otra, de modo que quien se atreve a rechazar alguna de las verdades está destrozando el resto de la fe. Y es clara la distinción que el apóstol usa, como se ha dicho antes, de los adjetivos demostrativos de la fe. En este caso, designa la vanidad de ella desde el punto de vista de sus efectos, en una fe inútil, incapaz de ser instrumento de salvación. Y voy concluyendo con esto. Como dice la palabra de Dios, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Nótese que hay 7 sís, y el primero de ellos sería:
Si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. La segunda, si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. La tercera, si la muerte tiene poder sobre Jesús, él no es Dios. La cuarta, si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. La quinta, si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están del todo pagados delante de Dios. La sexta, si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mis pecados. Y la séptima, si Jesús no fue levantado, Él es incapaz de salvar. Mi amigo, mi amiga oyente, Jesús resucitó de entre los muertos y además lo hizo con un cuerpo glorificado. Es por esto que su sacrificio fue un sacrificio completamente aceptable a Dios y además perfecto. Mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees esto y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, pues ahora tienes la oportunidad de invitarle a que venga a tu corazón y puedas recibir de parte de Él la salvación y la vida eterna que Él promete en su palabra a todos aquellos que creen y le son fieles. Ora conmigo si antes nunca la has hecho esta oración de fe y repite allá donde estás y di: Señor Jesucristo, creo desde lo más profundo de mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que tú morites en la cruz del Calvario, pero que tú resucitates también al tercer día. Tú eres el único Salvador. Ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.